Menuda batalla por el relato que se ha instaurado a cuentas de la app del DNI digital y su aprobación como método para votar en las elecciones en España. Hay todo un enfrentamiento que revela que no se trata de un asunto menor, más bien que es un tema muy importante, que está poniendo muy nerviosos a mucha gente. Y tiene algunos de los elementos que hemos ido viendo en estos podcasts. Técnicas como la apelación a las emociones, al miedo, la deshumanización, desacreditación, etiquetas y los bandos perfectamente alineados. Todo se ha agitado de forma brutal desde que una periodista, Isabel Durán, publicara un vídeo en el periódico web El Debate demostrando lo fácil que es crear identidades falsas que son exactamente iguales a las que aparecen en la app del DNI digital y haciéndolo con inteligencia artificial. Por primera vez en España, cualquier persona puede falsificar su identidad, pero solo a la hora de ir a las urnas, con dos aplicaciones que ha creado el Gobierno de España que se llaman Mi DNI y Mi DGT, que llevan ya un tiempo en uso, pero sobre todo hemos creado con inteligencia artificial, que lo puede hacer cualquiera, y eso es lo grave, que con mi fotografía puedan aparecer yo me llame de 2000 maneras diferentes, con 2000 DNIs diferentes, y la persona, el interventor o el apoderado que está en la mesa electoral no tiene ninguna capacidad real para detectar el fraude. Y vemos Mi DNI, por ejemplo, cómo te identifica. Ahora tiene que reconocerte, tu Face ID, y ya ven que aquí aparecen los datos de Mi DNI. Bueno, pues vean la aplicación que hemos creado con inteligencia artificial. Yo ahora me llamo Beatriz Ramos Sanz, con la misma aplicación. Ahora soy Gloria Torres Cortés, con otro DNI, con la misma fotografía. Y ven ustedes, no es capaz de reconocer que esto es fake absolutamente nadie. Pues aquí lo tienen, con la inteligencia artificial hoy en día se puede falsificar la identidad en las urnas, pero no en la policía, porque sepan que si la policía le pide la misma aplicación, lo que le obligará es a generar un QR que genera la aplicación para que en tiempo real los servidores de la policía digan que usted es quien dice ser. Lo que ocurre es que el Gobierno de España le ha pedido a la Junta Electoral que para votar no se necesite verificar ningún QR. ¿Qué les parece? Es la puerta al fraude electoral. Como has escuchado y se puede ver en ese vídeo, una vez que están las identidades falsas creadas, pretende demostrar la periodista que cualquier app de estas que suplantan, pues en este caso la app del DNI digital, deja abierta la puerta a un fraude electoral si no se establecen los controles necesarios. Y desde la publicación de ese vídeo que has escuchado, se ha desatado toda una campaña contra ella, contra su medio y contra todos los que consideran, piensan o siquiera se atrevan a sospechar que detrás de la implantación del DNI digital para votar pudiera existir una puerta abierta al pucherazo o al fraude electoral. Y entonces, claro, se ha puesto en marcha toda la maquinaria del relato, con los protagonistas de siempre, perfectamente coordinados, y con los pasos de siempre. Primero, decir que es un bulo de la ultraderecha. Segundo, etiquetar a quienes alertan de posibles consecuencias electorales de usar el DNI digital, de etiquetarles como agoreros, conspiranoicos, contrarios a la democracia. Luego, de asemejarlos al gran enemigo mundial, Donald Trump. La estrategia es poner el foco en las personas que denuncian, pero no en el hecho denunciado. Se crea el enemigo, se le cataloga, se le etiqueta y se actúa para dejarle fuera, incluso con purgas, con el despido, cacería personal contra periodistas y políticos que mantienen la tesis de que se puede estar preparando un pucherazo. Lo vamos a ver. Ha habido una líder política que especialmente ha levantado la voz ante esto, Isabel Díaz Ayuso, que ve en el uso de la app del DNI digital, en esa regularización también masiva de inmigrantes a través de la Ley de Memoria Democrática y en las nacionalizaciones express, una estrategia del gobierno para alterar los resultados electorales. La verificación de los DNI digitales en elecciones, como ya ha pasado en Castilla y León, se han utilizado los DNI sin verificar. No había sistemas de verificación en las mesas cuando es un sistema muy sencillo y que de hecho se va a implantar, por ejemplo, a partir del 4 de abril en la Comunidad de Madrid para registros. Cuando se trata de que al DNI le nace una capa por encima, un nuevo DNI, en este caso
digital. ¿Y qué duda genera? Si ha habido suplantación de identidad o la puede haber en el futuro, y además que esto se junta con las nacionalizaciones y las regularizaciones masivas, todo de golpe. Y sobre todo, y la duda también que nos suscita, ¿qué necesidad había de hacer todo esto y con tanta prisa? Si siempre ha ido bien el sistema como lo conocemos con nuestro DNI físico. Madrid, por cierto, ha anunciado que instalará webcams en todos los registros para verificar el DNI digital y evitar una posible falsedad de identidad. Miren, yo no soy un experto ni conozco en profundidad la app del DNI digital y no sé cuán fácil o difícil será hacer un pucherazo. Pero lo que sí sé es que lo que dice el vídeo de Isabel Durán es real, porque lo puedes comprobar tú mismo, lo puedes hacer con inteligencia artificial. Tú que me escuchas, haz la prueba. Y lo que vas a ver es que es real. Por tanto, los que dicen que es un bulo lo que está contando Isabel Durán, no es cierto. Lo que yo puedo aportar desde este podcast es desentrañar la estrategia del relato y datos, ordenar esos datos e informaciones para ofrecerte un paisaje más completo. Y con ese contexto adecuado seas tú quien saque las conclusiones. Te cuento también que antes de grabar este episodio he hablado con Isabel Durán, hablando con ella un ratito largo, una periodista a la que conozco desde hace muchos años, como también conozco algunos de los nombres de periodistas que van a salir en este episodio que han atacado a Isabel Durán. He ofrecido a esta periodista una entrevista en el podcast, me ha dicho que sí, pero que dentro de varias semanas, porque todavía está con el tema abogados, porque siguen saliendo ataques contra ella, porque el tema todavía está muy candente y quiere que esté más reposado para contárnoslo bien. Así que es posible que en unas semanas la tengamos aquí. Yo de momento lo que sí que te puedo aportar son algunas cosas que la están pasando, contártelo bien. Y te puedo decir también que Isabel Durán es una periodistaza, es honesta y es buena persona, y su información es contrastable al 100%. Hoy creo que es pertinente hacerse varias preguntas. Y además, depende de su respuesta, pues podremos identificar qué está pasando. ¿Está el gobierno preparando un fraude electoral? ¿Está hinchando el censo a propósito con nacionalizaciones express? ¿Va la regularización urgente de inmigrantes encaminado a que haya más votantes en las próximas generales? ¿Se tratan todas estas denuncias de pucherazo de una campaña de desprestigio que ha puesto en marcha la extrema derecha contra la democracia española? ¿Son bulos de la ultraderecha y un ataque injustificado contra el presidente Sánchez? ¿Poner en duda que puedan existir irregularidades en nuestro sistema electoral o intentos de fraude te convierte en un conspiranoico? ¿Eres un antidemócrata si piensas que puede haber pucherazo? Bueno, son muchas preguntas. Vamos a ver las respuestas. Soy Pedro J. Rabadán y escuchas el podcast La Batalla del Relato. El 18 de septiembre de 2025, ante una nueva consulta del Ministerio del Interior de Marlaska, la Junta Electoral emitió el Acta 56/2025 sobre Mi DNI Digital y acordaba textualmente acceder a lo solicitado, es decir, a lo que había pedido el Gobierno a través del Ministerio del Interior, y considerar que la versión digital del DNI es un medio de acreditación de la identidad del votante válido por ser un documento oficial que incluye fotografía del votante, conforme establece el artículo 85.1 de la LOREG. Asimismo, prosigue la Junta Electoral, destacar la conveniencia de que este criterio conste en los manuales de instrucciones para las personas que integran las mesas electorales. Fíjate, atención porque es importante, porque aquí está el meollo de la cuestión. Lo que es el elemento probatorio de la identidad, si es la foto o si es un código QR. Efectivamente, la Ley Orgánica del 85 del régimen electoral establece en su artículo 85.1 que a la hora de emitir el voto el elector deberá acreditarse mediante DNI, pasaporte o carnet de conducir en el que aparezca la fotografía del titular. Es decir, mi DNI digital acreditaría esa fotografía, de acuerdo con la ley. Pero existe una incongruencia con la seguridad tecnológica. Es decir, la fotografía es el elemento que refuerza el DNI físico, pero el DNI electrónico tiene ya de por sí el refuerzo del código QR, que es lo que permite validarlo con los datos registrados por la Policía Nacional. El PP pidió a la Junta Electoral que tuviera eso en cuenta y se estableciera el control mediante código QR. Pero el Ministerio del Interior, de Marlaska, del Gobierno, y de quien depende la policía, por cierto, pues ha rechazado esa petición del PP porque decía en su escrito presentado ante la Junta Electoral
Que si se aceptase la petición del PP habría que poner en cada mesa electoral Internet y un dispositivo de lectura QR. Y hay sitios donde no llega Internet. Y sin Internet, aquí está la clave, la app Mi DNI vale lo mismo que, por ejemplo, una fotocopia del DNI físico. No hay forma de comprobar si es real o falsificado. Solo una foto que se puede trucar, por ejemplo, en un pantallazo. Piensa un momento. Cuando tú tienes que hacer cualquier gestión con el DNI digital, pues mínimo tienes que tener un lector del DNI o entrar con la clave PIN o con la clave permanente. Es decir, te piden unos sistemas de verificación y control. El Ministerio del Interior ha pedido y conseguido que la Junta Electoral apruebe que no hagan falta tipos de controles para votar, solo con la foto. Piensa ahora en todos esos mensajes de phishing o smishing o como se llamen, que son fraudes porque son webs que se hacen pasar por el banco. Muchas veces ni distingues la calidad porque están perfectamente clonadas la web del banco. Y pues nada, por eso hay tantas ciberestafas. El año pasado, la mitad de los clientes de bancos en España sufrieron intentos de ciberestafa con suplantaciones de identidad del banco. Por algún motivo, el Ministerio del Interior piensa que esto no puede pasar con la app de Mi DNI digital. Piensa que se va a poner en algún momento alguien de la mesa electoral a verificar si lo que le enseñas en ese momento de votar es una falsificación del DNI digital. ¿Crees que lo va a hacer? ¿Crees que lo va a verificar? Vale, se va a pedir que abras la app delante de la mesa. Pero, ¿y si es una app clonada? Si directamente se te ve abrir la web y luego, o sea, la app y luego ves la foto y es una foto que puede estar trucada, como la de los bancos. Y eso es exactamente lo que genera las dudas sobre el sistema de votación sin el código QR. Sin ese código QR, ¿cómo sabe el que está en la mesa electoral si se trata de la app de verdad o es una app clonada? Y luego está el tema del censo. Es verdad que por muy falsa que sea la identidad, la persona a la que suplantas tiene que estar registrada en el censo. Para votar hay que estar en el censo. Pero, ¿quién tiene el control del censo? Exacto. ¿Quién has pensado? Volvemos al vídeo que origina la polémica, el de Isabel Durán, que muestra cómo generar 200 identidades falsas con la inteligencia artificial y con la misma foto. Ojo, porque en ningún momento dice que con esas identidades ya puedas votar, pero sí que dice que se abre la puerta a posibles fraudes porque no hay control del código QR. Es que el Gobierno de España le ha pedido a la Junta Electoral que para votar no se necesite verificar ningún QR. ¿Qué les parece? Es la puerta al fraude electoral. El vídeo tuvo muchísima repercusión, se hizo viral inmediatamente y ya has escuchado que Isabel Díaz Ayuso se hizo eco y durante varias intervenciones ha repetido esta idea. Yo lo que creo sobre todo es que es un gobierno tramposo que no dudará en hacer lo posible por darle la vuelta a las elecciones. Y ahí es cuando comienza la campaña de relato contra estas ideas. Primero, ¿quién protagoniza la campaña? Los de siempre. Desde el gobierno salen los ministros Óscar Puente y Félix Bolaños, que en Twitter hablan sobre el vídeo y lo califican, como siempre, de un bulo. Sí, un bulo. Exactamente lo mismo que dijeron del caso Begoña, del caso Ábalos, del caso Cerdán, del caso Coldo, del caso del hermano de Sánchez, del caso de Zapatero y Venezuela, del caso de la posible financiación ilegal del PSOE, de todos los casos. Dicen que son bulos. Ahora también. Al mismo tiempo que el gobierno, una legión de opinadores a sueldo y muchos bots en Twitter. Y otros pues más conocidos, tipo Antón Losada, Ignasi Guardans, muchos como ellos, con ataques personales contra la periodista que hizo el vídeo. Y por supuesto, medios de comunicación afines al PSOE, o al unísono, pues los de siempre, pues el Plural, el Diario, etcétera, el Neutral, que es el sistema de verificación de Ana Pastor, en fin, fíjate algunos de los titulares que daban. La derecha mediática alimenta el bulo del DNI digital para manipular el voto. Este del Plural. Ayuso da vuelo al bulo del DNI digital. Simplemente permíteme recordarte, es que viendo el Plural, que este periódico web, hablar ahora de bulos, cuando fue el que precisamente difundió el bulo de que un excapitán de la UCO quería atentar con una bomba lapa contra Pedro Sánchez. Bueno, más, también de Diario Público. Así agitó Ayuso el fantasma del fraude electoral, ahora con el bulo del DNI digital. ¿Ves? Bulos, agitar fantasma del fraude, etc. Vamos con Televisión Española. Javier Ruiz, pues te puedes imaginar, el primero,
en salir a desmentir ese fantasma del fraude. Pero vas a escuchar un vídeo de los informativos desmintiendo a Isabel Durán. La desmiente achacando a la periodista palabras que no dice. De hecho, has escuchado antes a Durán. Ella en ningún momento dice que falsear el DNI digital con inteligencia artificial sea suficiente para hacer un fraude electoral. Pero TVE manipula las palabras de Isabel Durán. ¿Qué tal? Buenos días. Pues lo primero, explicar que desde el viernes está circulando ese vídeo que alerta de un posible fraude electoral por el hecho de poder votar con el DNI digital. Afirman que las identidades se pueden alterar utilizando la inteligencia artificial y que nadie comprueba que sean reales. Lo primero que hay que aclarar es que para poder votar hay que estar inscrito en el censo. Por tanto, se deberían conocer los datos de una persona real, asegurarse de que esa persona no ha votado, acudir a su mesa concreta, parecerse además físicamente a ella y que nadie lo impugne. Es decir, no basta con crear una identidad falsa y enseñarla a través del teléfono móvil. También es importante recordar que se puede votar con DNI digital desde 2025. Lo han podido hacer los ciudadanos en las autonómicas de Extremadura y en las de Aragón sin que se hayan reportado incidencias a la Junta Electoral. Es más, desde 2023 se puede votar con la versión digital del carné de conducir. Y ojo, porque cualquier persona que intente votar con un DNI falsificado se expone a delitos castigados con penas de cárcel. Atención, porque esto es importante. El propio director general de Televisión Española, que no es un cargo de comunicador, no es un presentador de informativos o el director de una tertulia, no, es un puesto de gestión del ente público, entró en la difusión por Twitter de ese vídeo que has escuchado de desmentido de Isabel Durán para darle publicidad. Es ciertamente poco habitual y demuestra el gran interés del director de Radio y Televisión Española en difundir este mensaje. ¿Por qué tiene tanto interés? Recuerda que el actual director general de RTVE fue elegido fruto de una ley que aprobó el gobierno en plena Dana de Valencia. No quiso suspender la votación del Congreso porque era para ellos muy urgente poder nombrar la nueva dirección de Radio y Televisión Española. Bueno, pues después de este tuit del director general, ¿qué hizo Televisión Española? Despedir a Isabel Durán de colaboradora como tertuliana de uno de los programas de la cadena. Despedida. Ojo que esto es importante, una purga por hacer un vídeo contrastable y también un mensaje a navegantes. ¿A qué periodista colaborador de Televisión Española se va a atrever ahora a plantear dudas sobre el sistema electoral o sobre Pedro Sánchez? Ya sabe cómo puede acabar, despedida como Isabel Durán. Fue la propia Durán quien anunció en Twitter ese despido y atención porque aquí llega el cierre del círculo. Montse Mínguez, portavoz nacional del PSOE, contesta a la periodista con un bien por Radio Televisión Española y unos emoticones de aplausos. El PSOE, que comenzó la campaña con Bolaños y Puente, aplaude el final, el despido de Isabel Durán. Y así también consiguen cambiar el foco. Han conseguido poner la polémica en torno a Isabel Durán y su despido y no en si el contenido es verdad o no. Fíjate en esto. Diario AS. Si el periódico deportivo, el del Grupo Prisa, vamos, de la serie del País, publica un artículo en su edición digital en el que se lee: la polémica en torno a la figura de Isabel Durán se produjo cuando la escritora compartió una serie de publicaciones en las que hablaba sobre un supuesto fraude electoral que, según ella, estaría teniendo lugar en la celebración de las elecciones de Castilla y León. ¿Eh? Pero si el vídeo no era sobre eso, ni sobre las elecciones de Castilla y León. Han cambiado completamente la película, atribuyendo a Isabel Durán cosas que no ha dicho, y has visto que empieza esa noticia diciendo que la polémica es en torno a Isabel Durán. No, la noticia no es ella, pero a ella se la coloca y se la señala. Y así también quitan el foco del contenido real. ¿Se puede crear identidades falsas o no? ¿Por qué no se pide el código QR? Ese es el centro de la polémica. Esa es la realidad. Pero han conseguido poner en el foco a la periodista y también a Ayuso por darla pábulo. Pero después de los ataques a Ayuso y a Isabel Durán, la plataforma web Maldita, destinada también a desmentir bulos, publicaba: identificarse mediante la app del DNI o DGT en unas elecciones sin verificar el QR no se puede considerar un método seguro para votar, según los expertos. Y en la noticia desarrolla el porqué, pues de la mano de esos expertos en seguridad. Anda, pero si es lo mismo que denunciaba Isabel Durán y por lo que fue echada de Televisión Española.
Después de esta publicación de Maldita, el diario digital de Objective publicaba el pasado día 21 un artículo titulado ¿Está preparando Pedro Sánchez un pucherazo para 2027? Y analiza algunas de las grietas del sistema. Y claro, la reacción del gobierno no se hacía esperar. De nuevo, no desmintiendo los datos que aportan, sino atacando. Óscar Puente, ministro de Twitter a tiempo completo, a ratos ministro de Transportes, respondía en la red social. Luego les parece mal que se les conozca como de ojete. La realidad es que la derecha ha entrado en pánico porque ve que en 2027 vuelve a palmar. Es decir, Óscar Puente primero insulta al medio, le llama de ojete y luego dice que es la derecha que está en pánico. Vamos a ver algunas noticias, una sucesión de hechos que nos van a dar un vistazo más completo de la realidad. Como has escuchado, Ayuso piensa que no es casualidad que coincida el interés del gobierno en que se utilice el DNI digital sin control del QR con la regularización masiva de inmigrantes o con la nacionalización express. Eso piensa Ayuso. Yo sinceramente no puedo decir que se traten de noticias o de hechos dentro de un mismo plan. No lo puedo corroborar. Pero sí que te puedo dar algunos hechos para que tú te formes tu propia opinión. Y puedes estar de acuerdo con Ayuso o puedes estar de acuerdo con el gobierno. O incluso puedes pensar algo completamente diferente. Pero vamos a ver algunas noticias. 15 de abril de 2025. El gobierno de Sánchez anunció que su intención era que fuera una realidad ya en esta legislatura en la que estamos, que los jóvenes de 16 años pudieran ya votar. El voto joven históricamente ha sido mayoritariamente de izquierdas. Pero en las últimas elecciones que hemos ido viendo, ha cambiado radicalmente y las encuestas revelan que mayoritariamente los jóvenes de entre 16 y 18 años votarían a Vox y después al PP. Casualmente, esa medida de Sánchez, la de rebajar la edad de voto, se ha quedado en un cajón y nunca más se ha sabido de ella. En cambio, el gobierno ahora sí que promueve que los menores de 18 años no puedan acceder a redes sociales para que no les inculquen, dicen, odio y sectarismo. Otra noticia. Recuerda, Ferraz, Comité Federal del PSOE en el que se nombra sustituto de Santos Cerdán después de que se conociera el pastel de corrupción. Acabó en la cárcel. Sánchez dice que no dimite, que no adelanta las elecciones porque, si fueran a las urnas, ganaría la derecha y la ultraderecha. Y no vamos a romper la estabilidad de un gran país como es España, que vive uno de sus mejores momentos de las últimas décadas, para ponerlos en manos de la peor oposición que ha tenido la historia democrática de nuestro país, en manos del señor Feijóo y del señor Abascal. Así que no hay urnas y agotará la legislatura. En 2022, el gobierno de Sánchez aprobó la llamada Ley de Nietos, que es la ley de memoria democrática que abre la puerta a la nacionalización a hijos y nietos de españoles exiliados. Es una puerta de nacionalizaciones masivas. Calculamos que más de medio millón de personas, más de 500.000 personas de manera directa vendría a los censos de la Comunidad de Madrid por elección o por omisión, porque así lo ha instaurado el ministerio que dirige Bolaños a través de direcciones generales y de una serie de herramientas para las que pedimos explicaciones e información. Porque esto inflaría los censos en la Comunidad de Madrid directamente en un 10%. Es decir, en la Comunidad de Madrid hablaríamos de la alteración del reparto de hasta 10 escaños en las elecciones autonómicas. Que cambia el censo. Como has escuchado Ayuso, solo en Madrid supone una alteración de 10 escaños. En esta región, en la Comunidad de Madrid, se calculan 500.000 personas nacionalizadas de forma urgente. En toda España estamos hablando de 2,3 millones de personas. ¿A quién crees que van a votar? No lo sé, no lo puedo corroborar, no he hablado con cada uno de ellos, pero sí que sé que si se pueden nacionalizar gracias a una ley del gobierno del PSOE, no creo que miren con malos ojos a quien les ha permitido votar. 27 de enero de este mismo año. El gobierno inicia un proceso de regularización extraordinaria de extranjeros que viven en España. Y lo hace por Real Decreto, que es una figura judicial, es una figura legislativa, mejor dicho, que se reserva para cuestiones de urgencia que no puedan esperar a pasar por la manera convencional de legislar, que ya en España no es convencional, pero que es una ley promovida por los legisladores que son el Congreso.
Pero bueno, han visto que es muy urgente esta regularización para el gobierno. Según el Ejecutivo, afectará a 500.000 inmigrantes, según la oposición, a 1.200.000. De momento, el Congreso ha aprobado por mayoría absoluta una moción contra los planes de regularización masiva de Sánchez. Paralelamente, verás en las noticias estos días el enfrentamiento de Pedro Sánchez con el presidente de Indra, que fue nombrado por el propio Sánchez. El motivo es la fusión de Indra con la empresa personal del propio presidente de Indra. Sánchez ha perdido la confianza en él y quiere poner a otro. Indra es la empresa que se encarga de la transmisión y gestión de los datos de las elecciones. Sánchez pone a dedo al presidente de Indra. Eso no quiere decir que haya fraude. Solo quiere decir que Sánchez pone a dedo al presidente de Indra y al de Correos, encargado del voto por correo. Fraude en el voto por correo en Sevilla. 16 de diciembre de 2025, el programa En Boca de Todos de 4 daba una exclusiva con detalles de la investigación del pucherazo en las elecciones municipales en la localidad de Albaida de Aljarafe. El programa ha tenido acceso en exclusiva a las pruebas que demuestran presuntamente el tongazo, pero tongazo sideral de alterar las elecciones municipales. Ana Gómez. Nacho, al principio del programa hemos escuchado un avance de esas declaraciones que este programa ha tenido acceso en exclusiva y que volveremos a escuchar a lo largo del programa. Volveremos a conocer también muchos más detalles en el que se podría demostrar que efectivamente hubo fraude electoral en las elecciones de 2019, donde el actual alcalde socialista, José Antonio Gelo, salió elegido por mayoría absoluta. Pero atención, Nacho, porque también hemos conocido esta mañana, una última hora, es que la investigación avanza y el juez ha citado a declarar a la directora de operaciones de Correos por la presunta implicación de 2 trabajadores en ese posible fraude electoral en las elecciones de 2019, donde se multiplicó por 5 la solicitud de voto por correo, 286 personas en el pequeño pueblo, que enseguida vamos a estar allí, Nacho, y os vamos a dar más detalles. Vecinos que supuestamente habían ejercido su voto niegan haber votado ni acudido a las urnas. Al parecer hubo manipulación electoral de 150 votos emitidos por correo. Es el PSOE el que está siendo investigado. ¿Y quién puso la denuncia? No fue el PP, fue Izquierda Unida. Ya que hablamos de voto por correo, recuerda cuando Pedro Sánchez animaba a esto. Quien tenga reservas para votar el próximo 14 de febrero, solicite desde ya el voto por correo. Es muy sencillo, es seguro. El voto por correo ha sido en Estados Unidos la palanca del cambio. Meses después supimos que Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, estuvo detrás del voto por correo para las generales. Leire Díez, recuerda, investigada por la justicia. En los papeles de la UCO se revela que se reunía con Santos Cerdán para organizar gestiones secretas y hay audios en los que se la escucha hablando con fiscales e intentando recabar información para atacar a jueces y a la propia UCO que investigaban el caso de Begoña Gómez. Decía Leire Díez incluso que la orden de Pedro Sánchez era de limpiar a los magistrados, caiga quien caiga. Te leo una noticia del Confidencial del 2 de junio de 2025. La fontanera de Ferraz estuvo al frente del voto por correo en las últimas elecciones generales. En un mensaje de despedida, presumió de su gestión de voto por correo en la Dirección de Productos y Servicios de Correos, jactándose de ser responsable de más de 2.500 oficinas y más de 9.400 personas. Leire Díez estuvo en Correos bajo el mando del director general de Correos, Juan Manuel Serrano, amigo íntimo de Pedro Sánchez, que fue quien le puso al frente de esta empresa pública. Sánchez animó a votar por correo en esas elecciones. Un ejemplo más, con otra noticia muy reciente. 18 de diciembre de 2025. Publica La Razón, y toda la prensa del día. Guardia Civil y Correos confirman el robo de 124 votos emitidos para las elecciones en Extremadura. Las elecciones pasadas, las de este mes de diciembre. Además, se robaron 14.000 euros en una sucursal donde se produjo el robo. Estos votos por correo estaban en las cajas fuertes. PP y Vox denunciaron una estrategia organizada, dicen, para dar un pucherazo. El gobierno dijo que eso eran teorías conspiratorias de la derecha. Días más tarde, Guardia Civil y Correos dijeron que se localizaron las cajas de los votos, que estaban quemadas, y que se pusieron en contacto con esas 124 personas para que volvieran a votar. Achacaron el robo a la delincuencia común. Hubo asaltos en 3 oficinas de correos para llevarse el voto. Dicen que fue delincuencia común.
Pues debe ser que algunos cacos estaban muy interesados en robar la democracia. Y en este caso, ¿no creerse la versión oficial te convierte en conspiranoico? ¿Hay motivos para pensar mal? ¿O es una estrategia victimista de PP y Vox sin fundamento ninguno? Precisamente esa es la pregunta clave para lo que queda de podcast, porque implica también una respuesta teniendo en cuenta la ética de nuestros gobernantes. Las acusaciones de pucherazo van dirigidas hacia el PSOE, principalmente por los casos que hemos visto en Correos y por los antecedentes del propio Partido Socialista. ¿Es conspiranoia pensar que Pedro Sánchez es capaz de preparar un pucherazo? Y hablamos en particular en Sánchez, ¿o es una barbaridad creer que Sánchez sería capaz de preparar algo así? Cada uno que piense lo que crea y lo que quiera. La oposición, ya lo hemos visto, cree que el historial de Sánchez demuestra que es capaz de lo que sea por mantener el poder, incluso preparar un pucherazo. Para el gobierno y la izquierda es impensable. Bueno, ¿hay argumentos para pensar que hay un pucherazo o es una estrategia de la derecha para meter miedo a la gente? Volvemos a las noticias publicadas y contrastadas que nos pueden ayudar a formarnos una opinión. Te leo una noticia. Selecciono Euronews, que es un medio internacional, pues para que no me digan, no, es que ha elegido un medio de derechas, uno de izquierdas. No, Euronews. 12 de junio de 2025. Manipulación electoral, además de corrupción en el PSOE, según el informe de la UCO. Una de las revelaciones más impactantes del informe se centra en un intercambio de mensajes datado el 13 de julio de 2014 durante las primarias del PSOE que culminaron con la victoria de Pedro Sánchez. En esas comunicaciones, Santos Cerdán habría dado instrucciones específicas a Koldo García para manipular el proceso electoral. La UCO apunta a un presunto fraude en las primarias del PSOE de 2014 entre Cerdán y Koldo, abre comillas, y reproduce lo que le dice Santos Cerdán a Koldo. Cuando termine, apuntas como que han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie y metes las dos papeletas. La respuesta de Koldo, escueta pero contundente. Ya está. Eso, según la UCO, sugiere la ejecución inmediata de estas instrucciones irregulares. Esta conversación está registrada en el informe de 490 páginas de la Guardia Civil. Santos Cerdán y Koldo, recuerda, iban junto a Sánchez y Ábalos en ese famoso Peugeot, recorriendo España en la campaña del ahora presidente para convertirse en secretario general. Y lo consiguió. Ojo, esto es importante, no se trata de una investigación periodística, de un medio contrario al gobierno. No, es la investigación de la Guardia Civil. Por eso Aznar salió a la palestra para asegurar que si Sánchez fue capaz de hacer pucherazo en las elecciones internas del PSOE, él le ve capaz de hacer pucherazo en las generales, y más teniendo el control de todos los resortes del Estado. Cuando uno es capaz de adulterar unas elecciones internas en su partido para ganarlo, ¿por qué no va a ser capaz de adulterar unas elecciones generales? ¿Eso es objetivamente posible? Eso no sé si es posible o no es posible. Lo que digo es que cuando se está dispuesto a hacer cualquier cosa, se está dispuesto a hacer cualquier cosa. Feijóo secundó la tesis de Aznar. Fallaron, en parte al menos, las primarias que le hacen secretario general. Está acreditado que él, detrás de un biombo, intentó modificar también para que no le echasen de secretario general. Tanto está acreditado que les gusta el fraude y que lo han cometido. ¿Y la respuesta del gobierno cuál fue? La misma que hemos visto en las noticias recientes. Hablar de conspiranoia, de quien pone en duda la limpieza electoral es trampista y buscan apelar a las emociones contra Aznar. Esta es Pilar Alegría, entonces era portavoz del gobierno. Yo claramente en esas palabras lo que veo es una estrategia evidentemente que consiste en sembrar dudas sobre las elecciones. Y esto es muy grave. Esto se llama trampismo. Y esto es no aceptar la democracia de tu país. Esto es no aceptar los resultados electorales en tu país. Esto es no aceptar las propias reglas del juego democráticas que todos conocemos y por las que todos nos regimos. Pero es verdad que esta estrategia de sembrar constantemente dudas encardina muy bien con la estrategia en la que lleva trabajando el Partido Popular desde el año 2018 y, si me permiten, incluso posteriormente también desde las últimas elecciones del 2023, de querer deslegitimar a este gobierno. Pero hay más, ya con Pedro Sánchez en Moncloa.
Sale esta otra noticia, 4 de julio de 2025. Aparece en prácticamente toda la prensa, también de izquierdas, ¿eh? Te leo el titular de ABC. Cerdán y Ábalos amañaron las primarias del PSOE andaluzas con más de 800 afiliaciones falsas. La candidatura de Susana Díaz denunció la inclusión de unos 800 nuevos militantes tras el cierre del censo que Ferraz dio por válidos. Utilizaban empleados de empresas públicas donde gobernaban para dopar las urnas y garantizar la victoria de Juan Espadas. Dopar urnas, utilizar empresas públicas. Espadas era el candidato de Sánchez. Susana Díaz, su rival interna, de hecho, se presentó contra él en las primarias. Y Ferraz, Sánchez y sus dos manos derechas, Cerdán y Ábalos, maniobraron para que no ganara Susana Díaz, que era la adversaria de Sánchez. ¿El presidente no sabía nada? Vuelvo a preguntarte, ¿es posible un pucherazo en España? Espero haberte dado información suficiente para que te formes una respuesta. La batalla del relato, lo has visto, se ha centrado en etiquetar como conspiranoicos a quienes osen plantear esa posibilidad. Como has visto, ha ocurrido, según la Guardia Civil, en las primarias del PSOE, según las investigaciones también en las primarias andaluzas del PSOE, y se investigan pucherazos en elecciones municipales y autonómicas. Para ser extremadamente rigurosos, y para terminar, hay que decir que votar con el DNI digital no es fraude, y es legal, pero es igual de verdad que se ha demostrado que deja la puerta abierta a falsificaciones que puedan ser grietas en la seguridad en el voto. También es real que ha sido el propio Gobierno, a través del Ministerio del Interior, quien ha pedido a la Junta Electoral que no se utilicen los sistemas QR para controlar la seguridad en el caso del DNI digital. Y también es rigurosamente cierto que el Gobierno ha adoptado medidas bajo amparo legal que influirán en las próximas elecciones, como la nacionalización masiva de inmigrantes, bajo la ley de los nietos. Y que esto altera el censo de forma considerable. Es fácil entender que ese voto le será favorable. Concluir que hay pucherazo o no lo habrá es difícil porque entra dentro del plano de la hipótesis o de lo subjetivo. Todavía no es demostrable. Lo que sí que hay son antecedentes y noticias, pero no una realidad contrastada. Lo que hay, y lo has escuchado, es un patrón tanto de la derecha en sus acusaciones como en la izquierda en sus respuestas, en su batalla del relato. Lo que sí que es contrastable es que Sánchez de momento está de forma legal, porque él tiene el poder, cambiando algunas reglas, usando ese poder en el gobierno para alterar algunas normas que le van a favorecer a él. Mantén altas tus defensas, que no te manipulen. Nos escuchamos pronto.